Muy buenos días. Tras sortear el apagón eléctrico varias veces en el último año, 2024, y en lo que llevamos de 2025, finalmente ayer llegó el apagón que muchos expertos habían avisado y que yo a través de mis redes sociales en varias ocasiones había avisado, recibiendo ciertas respuestas pues de desinformador y cosas así, ¿no? Y de que eran bulos, de que eso en un país como España no podía pasar, pero al final, cuando tú muchas veces, y ahora os explico por qué y a qué me refiero, cuando tú muchas veces tienes que evitar ese apagón y te quedas cerca de que suceda y tienes que activar un plan de emergencia para que este no suceda, pues puede llegar un momento en el que ese plan de emergencia falle y suceda ese apagón, ¿vale? Como ha sucedido en el día de ayer, un blackout total en el que el sistema eléctrico español se quedó a cero. Es decir, lo único que funcionó fueron aquellas instalaciones como los hospitales que tenían generadores de combustible, ¿vale? De petróleo, esa materia prima que está demonizada por los dirigentes europeos y por los dirigentes españoles y todo el mundo woke y progresista de hoy en día. Bueno, pues si no hubiera sido por esas materias primas, un montón de gente hubiera fallecido ayer en los hospitales y también en sus casas, porque hubo gente, como por ejemplo enfermos de ELA, que necesitan aparatos electrónicos que les mantienen con vida, que si no hubieran tenido generadores en sus propios domicilios, también hubieran, pues lamentablemente fallecido, ¿vale? Así que voy a, por supuesto, a repasar en los mercados, pero quiero dedicar, aunque sean 5 o 10 minutos rápido, a analizar lo que ha sucedido ayer. Os voy a dar una serie de datos, porque estamos de verdad en manos, yo no sé si el vídeo este de YouTube me lo tumbarán o no, no lo sé, pero estamos en manos de negligentes totales y absolutos. Esto ya se vio en la Dana, quedó más que demostrado que desde luego a los políticos les da exactamente igual el bienestar de la ciudadanía, que fallezcan, que no fallezcan, que vivan en buenas o malas condiciones. Iros ahora mismo a Valencia a ver cómo están todavía zonas afectadas por la Dana, iros a La Palma cuando estalló el volcán, a ver cómo hay gente que todavía está viviendo en contenedores. En un país como España, que todavía no se les haya construido una casa a esas personas y sigan viviendo personas mayores de más de 60 años viviendo en contenedores, o sea, les da exactamente igual el bienestar de la ciudadanía y eso es lo que ha provocado lo que ha sucedido ayer, ¿no? Una falta de inversión en infraestructura eléctrica juntado con una serie de medidas suicidas por parte de la Unión Europea y por parte también, por supuesto, del gobierno español, que al final... Chicos, PP y PSOE gobiernan en Europa, o sea, que es que son los mismos que están gobernando en Europa, están gobernando en Europa, o sea, los mismos que están gobernando en España, están gobernando en Europa, son los mismos, PP y PSOE. Aquí el PP hace un poco la pantomima de que es la oposición del PSOE, pero luego llega a Europa y pacta con ellos sin ningún problema para formar gobierno. O sea, son lo mismo, PP, PSOE son exactamente lo mismo y son los que están provocando, chicos, este tipo de cosas. Y ojo, no, con esto yo no quiero ni soy de derechas, ni de izquierdas, ni de arriba, ni de abajo, ni votar un partido ni otro. Lo que quiero es exponer simplemente una realidad que me parece aberrante en un país como España en el siglo XXI, ¿vale? Lo primero, y antes de entrar con las causas de lo sucedido, que todavía no están claras las causas de lo sucedido, pero sí que voy a mostraros simplemente para que entendáis la fragilidad del sistema eléctrico, lo que ha venido sucediendo en este 2024 y 2025 y quién está al mando, sobre todo, de la red eléctrica española, que desde luego ya tendría que haber dimitido y no ha dimitido, ¿vale? Pero este señor que veis en pantallas, nuestro amado y querido presidente Pedro Sánchez, en el día de ayer hizo dos comparecencias. Una a las 6 de la tarde, que yo evidentemente no pude ver y no la he querido ya ni ver a día de hoy, porque por lo visto no debió decir absolutamente nada relevante, más que pedir a la gente que no saliera de casa y que se desplazara lo mínimo posible y tal y cual, cosa que es normal, ¿vale? Porque no hay luz, entonces evidentemente hay que tratar de exponerse lo mínimo posible, ¿vale? Ante incidentes, en eso estoy de acuerdo. Pero no dio más explicación y la que sí que vi fue la comparecencia de las 11 de la noche. Recuerdo que el apagón fue a las 12:30 de la mañana y la primera comparecencia fue a las 6 de la tarde, ¿vale? Cuando sucede algo así en un país como España, el líder, el presidente del gobierno, ¿vale? Que se supone que es el líder de la nación, que es quien tiene que asumir en ese momento la responsabilidad, que no la culpa, ¿vale? Yo no sé si ha sido culpa suya, hombre, desde luego que negligencias en el gobierno han habido para que suceda esto, eso por supuesto, pero yo no sé si ha sido culpa directa de Pedro Sánchez o de quién, ¿vale? Eso se tendrá que deliberar, pero lo que está claro es que en el minuto 1...
¿vale? En el minuto 1, a la media hora, a la hora, tiene que salir bien Sánchez, bien una de las 3 vicepresidentas que tiene, o 2 o 3, ya no sé ni cuántas tiene, bien el portavoz, alguien, y decir, oye, ha sucedido esto, el gobierno está trabajando, no sabemos las causas, las estamos investigando, ha podido ser esto, dar instrucciones a la ciudadanía de qué hacer. Menos mal que la sociedad española se comportó de una manera ejemplar en el día de ayer, y eso fue lo que salvó un montón de vidas y ahorró, pues eso, un montón de problemas, porque ya os digo que el comportamiento social fue espectacular, fue magnífico. O sea, la gente, además, no sé si es porque hemos aprendido del COVID o por qué, o también con lo que ha sucedido en la Dana. Igual en España estamos ya un poco acostumbrados por lo que ha pasado recientemente a este tipo de tragedias o situaciones, pero de verdad que yo soy de Valladolid. Y creo que el comportamiento de la gente fue bueno. Hubo alarmismo, ¿vale? Hubo mucho alarmismo, hubo lo típico como vimos en pandemia de personas comprando 77.000 garrafas de agua, 77.000 rollos de papel higiénico y cosas así, y de comida y tal. Pero el comportamiento yo creo que en general de la sociedad fue bueno. Pero lo que quedó claro es que precisamente la sociedad española es capaz de salir de estas situaciones sin sus dirigentes, que ayer desde luego que no estuvieron. Sí, hubo policía, y por supuesto tenemos que darle las gracias tanto a policía como militares, policía local, nacional, guardia civil y militares, que hicieron ayer también, yo en Valladolid por lo menos lo vi, y hicieron un buen trabajo a la hora sobre todo de dirigir calles que estaban sin luz y demás, ambulancias de un lado para otro, bomberos de un lado para otro, así que por ese lado chapó, ¿vale? No soy un experto, no sé si hubo fallos dentro o no, pero yo lo que pude ver desde fuera, chapó, ¿vale? Y les doy la enhorabuena y las gracias, evidentemente, pero no fue el gobierno el que tomó las riendas desde un minuto uno, asumió responsabilidad y dijo, oye, somos el gobierno, nos habéis puesto aquí, vamos a solucionarlo. No, o sea, a las 6 de la tarde da una rueda de prensa en la que no soluciona nada, y a las 11 de la noche da otra rueda de prensa, por cierto, sin preguntas las dos, como si fuera este tío un autócrata, pero claro, igual si le preguntan y no tiene ni idea, ¿no?, de lo que le están preguntando, pues por eso no admite preguntas. Y no dijo absolutamente nada en la rueda de prensa de las 11, que esa sí la vi, más que habían desaparecido 15 gigavatios de golpe en cuestión de 5 segundos de manera abrupta de la red eléctrica, y que eso había provocado que se tumbara la red, la caída de la red y una desconexión también creo que de la red francesa, ¿vale? Y eso fue precisamente lo que hizo que los sistemas, ¿vale?, de subestaciones a sistemas más grandes, los sistemas fueran cayendo hasta que se completó el blackout y se tumbó directamente toda la red. Sí que es verdad que 15 gigavatios, si esto sucedió así, 15 gigavatios desaparecen en cuestión de 5 segundos, 15 gigavatios es el 60% de la demanda total, si no me equivoco, de electricidad. O sea, eso es verdad que ese hecho, ese acontecimiento, te tumba la red. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Vale? Porque la red viene con una serie de deficiencias de antes, y la red española venía avisando, los expertos venían avisando, y lo vamos a ver. Pero quiero comentar que este hombre tuvo incluso que leer, para que veáis el nivel de conocimiento que es nulo que tiene sobre la situación, ¿vale? Con más de 1000 asesores que tiene Moncloa. Tuvo que leer las comunidades autónomas que habían pedido el nivel 3 de emergencia para que el Estado central, ese nivel lo que hace es solicitar al Estado central que asuma el estado de emergencia de las comunidades, y que asuma la dirección, ¿no?, de ese plan de emergencia, pues para las comunidades, ¿vale? Bueno, pues creo que fue capaz de decir 4 o 3 o 4 sin leer, y las demás las tuvo que leer. O sea, ni eso, en un momento en el que estamos, sabe las comunidades que han pedido ayuda directa al Estado y las que no. O sea, me parece vergonzoso totalmente. No demostró evidentemente que no tenía ni idea de lo que había sucedido, ni siquiera de los planes de contingencia que se estaban llevando a cabo, y para colmo no admitió preguntas, pero que ya os digo que yo lo veo normal, porque al final, si no sabes si vas a poder responder a las preguntas porque no sabes lo que está sucediendo, ya te digo que no sabes ni qué comunidades autónomas te han pedido ayuda, lo tienes que leer, pues evidentemente no vas a permitir que te hagan preguntas, porque entonces quedarías extremadamente mal, ¿vale? Lo que sucedió ayer, y mira, os voy a mostrar aquí una cosita de red eléctrica. Lo que sucedió ayer, y eso es cierto, es que desaparecieron, por lo visto, 15 gigavatios de golpe de la red eléctrica. Yo no soy un experto, pero si al final es el 60% de la demanda del país, pues entiendo que es una cantidad muy grande y que, vale, podría tumbar el sistema. Lo que hay que deliberar es por qué
se perdió esa cantidad, porque puede haber sido un ciberataque, puede haber sido un ciberataque a través de un cebo, ¿no? Una especie de fallo humano provocado desde fuera, también podría ser un fallo humano no provocado desde fuera, puede haber sido simplemente una sobrecarga eléctrica que haya provocado precisamente esa falta de suministro o haya provocado la desconexión de alguna red. Tened en cuenta que ahora mismo dentro de la red eléctrica española hay muchos tipos de diferentes de electricidad conectados. Tenemos energía nuclear, tenemos energía de carbón, tenemos energías renovables de muchos diferentes tipos. Cada una tiene un ciclo diferente. No, es que yo no soy experto, pero para que me entendáis, si la nuclear es estable, es así, la eléctrica es inestable. O sea, perdón, la renovable es inestable, ¿vale? No es estable. Entonces, quizás esas renovables, por el motivo que sea, no pudieron sincronizarse con el ciclo de la nuclear que siempre está ahí y se desconectaron. Igual esa desconexión fue lo que hizo que desaparecieran 15 gigas de golpe. Ese es otro escenario que se está planteando, que haya sido un fallo. Lo que os muestro delante de la pantalla es un sistema de sistema de reducción automática de potencia, el SRAP, ¿vale? Es un sistema que se ha tenido que activar 5, 6, 7 veces, si no me equivoco, en el último año, ¿vale? Y que lo que hace básicamente es un sistema de emergencia que lo que hace es que cuando hay un exceso de demanda y una falta de oferta en la red eléctrica, ¿vale? Es decir, se está demandando de golpe o rápidamente sube mucho la demanda eléctrica y no se puede abastecer esa oferta, ¿vale? Porque como ya no tenemos esas centrales nucleares y de carbón que nos abastecían directamente, sino que lo que hay que hacer es ir metiendo diferentes renovables que hay que adaptarlas y combinar el ciclo con las de carbono. O sea, hacer ahí unas movidas raras para que me entendáis. Yo ya os digo que no soy experto en electricidad, pero no se pueden meter directamente. Hay que como que convertir esa energía a otro ciclo para que puedan funcionar con la nuclear y el sistema eléctrico se pueda mantener. Eso fue lo que hizo también todas estas combinaciones, todas estas energías diferentes, fue lo que hizo ayer que se tardara tanto en rehabilitar o reabastecer la electricidad a todos los sitios, ¿vale? Porque es un procedimiento muy lento y levantar esa red es muy complicado, ¿vale? Entonces, este sistema lo que hace es que desconecta a todos los grandes demandantes, es decir, fábricas, grandes empresas de bombeo, de lo que sea, industria sobre todo, pues se inscriben a este procedimiento, al SRAP, ¿vale? Y en caso de que haya un fallo de este tipo, ¿no? Un desfase entre la oferta y la demanda, mucha demanda, poca oferta, pues desconectan esas grandes industrias que son las que más consumen y de esa manera pueden mantener con luz y con electricidad al resto de la población civil, que son lógicamente los que más lo necesitan, en lo que se soluciona esa oferta de demanda y vuelven a conectar a estas empresas. Y a estas empresas, estas industrias, las pagan por estar ahí inscritas cuando hay ese fallo de luz. Evidentemente ellas no pueden fabricar, entonces se las paga, ¿vale? Por estas fallas. Bueno, es un sistema que no se debería de usar, está bien que exista, por si acaso, pero que no se debería de usar porque cuando se usa indica que hay deficiencias en el sistema eléctrico. Bueno, pues ya os digo que se ha usado hasta, creo que son 5, 6, 7 veces en el último año 2024, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú estás viendo esto... Cuando tú estás viendo que el sistema eléctrico está fallando, cuando vemos que esta semana Repsol, que no es mi primo, el del barrio, es Repsol, está avisando de que están detectando irregularidades en la red, están detectando sobrecargas en la red, que puede haber problemas en la red. Nadie hace absolutamente nada, no pasa nada, las televisiones no te avisan de estos cortes. Seguro que los que vivís en España os ha pasado alguna vez que estéis en casa viendo la tele, el ordenador tal y de repente se os va la luz cosa de un segundo y vuelve, se os apaga la tele y se enciende ya sola. Eso es esto, son esas paradas de emergencia, esas desconexiones de emergencia, ¿vale? Y se han librado, ¿vale? Gracias a este sistema se han librado o se han evitado esos apagones como lo que sucedió ayer por los pelos, pero claro, los expertos lo dicen, es que va a llegar el día en el que no se evite. Yo, por ejemplo, chicos, que veo mucho Negocios TV, que os recomiendo si podéis, cuando podáis, evidentemente, pues que lo veáis, podéis ver Negocios TV, el Horizonte de la 4 también está bien, en YouTube, chicos, hay un montón de expertos que hablan de estos temas también, y os recomiendo de verdad que lo veáis, porque a mí por lo menos me gusta estar bien informado, no a través de la televisión normal, que eso es estar
más desinformado que informado. Claro, los expertos lo avisaban y al final yo no soy electricista ni entiendo estas cosas, pero tiene sentido, ¿no? Si algo está fallando y estás evitando el problema gordo por los pelos, va a haber un día que no vas a poder evitarlo y te va a venir el problema gordo. Y eso es lo que sucedió ayer. Insisto, no sé si se desencadenó por un ciberataque, un fallo técnico, un fallo humano, lo que sea, por no decir una palabrota. Pero lo que está claro es que el sistema eléctrico venía con unas deficiencias muy graves, y lo que hay que entender, y esto es lo más importante, es que esas deficiencias no se han solucionado. El sistema eléctrico de hoy es el mismo que el de ayer. Y eso es lo que a mí me preocupa. Que no veo... Para empezar, hoy a las 10 y 18 de la mañana hora española no ha salido ni un solo dirigente del gobierno a decir lo que se ha hecho durante la noche, a decir si se está preparando un plan de contingencia. ¿Qué ha sido el problema? Oye, o aunque sea, mira, no sabemos exactamente lo que ha pasado, porque sí que es verdad que si por ejemplo ha sido un ciberataque se puede tardar mucho tiempo en descubrirse y demás, ¿vale? Que anoche se lo he escuchado a un experto de la materia. Entonces, bueno, pues pero por lo menos decir, oye, vamos a hacer esto para reforzar la red eléctrica española y que no pueda suceder, y que no vuelva a suceder. Bueno, pues no está sucediendo nada, no están diciendo nada, insisto, 10 y 18 de la mañana. Hoy me decía un compañero en el canal de Telegram, en el grupo de Telegram, que a las 3 de la mañana recuperaron la conexión en Málaga. O sea, gente ayer por la noche sin luz en sus casas todavía. Imaginaros la gente mayor. Y el gobierno ha dado 2 comparecencias a estilo dictador autócrata, sin preguntas, sin dar explicaciones realmente de nada, ni si se va a hacer un plan de contingencia, ni absolutamente nada. Y ahora mismo, ya os digo que está funcionando el sistema eléctrico, que todavía no es estable del todo, es decir, todavía hay posibilidades de que se vuelva a caer. Está funcionando gracias a la quema de gas. Ese gas también tan demonizado que no podemos comprar a los rusos, que tal y que cual. Bueno, pues si no fuera por ese gas y por esos combustibles fósiles, yo ahora no estaría trabajando ni estaría grabando este vídeo, ¿vale? Y ya para terminar con el tema, chicos, os traigo simplemente para que entendáis por quién estamos gobernados, ¿vale? Porque este es el problema, insisto, no se trata de ser de derechas, de izquierdas, se trata de que tenemos que estar gobernados por gente competente, por gente que no se guíe por enchufismo, sino que se guíe por hacer las cosas bien para el país y garantizar una serie de cosas básicas para un país como es el suministro eléctrico, porque si no queremos acabar como Cuba o como Venezuela, coño, tenemos que cambiar, y perdón por el taco, tenemos que cambiar las cosas que están funcionando mal. Y esta es una de ellas. Y está funcionando mal porque, igual que pasó con la Dana, cuando vimos a una María Teresa Rivera, que era la máxima responsable de los ríos y demás de España, y que no se gastó y no se invirtió en reforzar esas presas, en limpiar esos cauces de los ríos y demás para evitar que, por supuesto, habría sucedido, ¿vale? O sea, la lluvia era inevitable, llueve, punto, no te jodes, no lo puedes evitar, pero si las cosas están bien hechas, si la infraestructura está bien, si tienes un buen sistema, un buen estado que avise a los ciudadanos de lo que puede pasar en el momento oportuno, se hubieran ahorrado un montón de vidas, que eso es lo preocupante. Igual que si se hubiera invertido en infraestructura energética, si en vez de hacer una transición energética a lo loco, a mí me parece muy bien las renovables, son más baratas, no contaminamos, menos riesgo de accidentes, me parece perfecto, pero tú no puedes quitar un sistema que funciona por uno que no sabe si funciona. Tendrás primero que investigar o probar el sistema nuevo, y una vez lo estés probando, combinarlo con el viejo, pero mantener el viejo en pleno funcionamiento. Y una vez el nuevo, a lo largo de los años, se compruebe de una manera fiable, fehaciente, que efectivamente puede funcionar igual o mejor que el viejo y con el mismo o menos riesgo de fallos en algo tan importante como es la electricidad para una sociedad hoy en día, que es vital, que tú vas a atacar... O sea, imaginaros que ayer un país invade España. Estoy poniendo un caso extremo, pero imaginaros qué hubiera sucedido. Que entra el país que sea por donde sea de España a invadirnos. Estamos vendidos. Nos entran en el tiempo que sea hasta donde quieran. En 12 horas sin luz. ¿Me entendéis? O sea, el sistema eléctrico hoy en día es vital para un país. Es vital y por ende no se puede jugar con eso. Y la Unión Europea ha estado jugando con sus políticas climáticas que, insisto, yo me parece bien las renovables, o sea, creo que todo lo que sea progreso y desarrollo en ese sentido me parece perfecto, pero tú no puedes destruir un sistema que funciona y exponerte a este tipo de cosas para meter otro sistema que no sabes si no funciona, ¿vale? Entonces, lo que os quería mostrar, la red eléctrica española decía el 9 de abril, hace 20 días redondos desde hoy, el 9 de abril, no existe riesgo de apagón, red eléctrica garantiza el suministro.
evidentemente ha quedado expuesto en el día de ayer que Red Eléctrica se equivocaba, ¿no? La máxima responsable de Red Eléctrica es esta mujer, Beatriz Corredor. Esta fue ministra de Vivienda y Agenda Urbana con Zapatero, ese otro gran presidente que tuvo nuestro país, ¿no? España, ¿vale? Exministra de Vivienda y Agenda Urbana. Evidentemente no tiene ni idea esta mujer de electricidad, ni de redes eléctricas, ni seguramente de dirigir una empresa. No tiene ni la más remota idea. Está cobrando más de $500,000 al año e insisto, es la presidenta de la red eléctrica, ¿vale? Que es un operador que, aunque Pedro Sánchez haya dicho en ruedas de prensa varias veces, operador privado, para claro, como hacen siempre, pues dejar claro que la culpa es de las empresas privadas, no, ¿vale? Red Eléctrica es un operador público, dirigido de manera pública y cuya presidenta encima, para colmo, es una exministra del PSOE del PSOE con Zapatero, puesta a dedo en el año 2020 por Pedro Sánchez, que cobra 540 y pico millones de euros al año y que ni siquiera se ha dignado ayer a hacer una sola declaración. Esta mujer tendría que haber dimitido ayer, ¿vale? Tendría que haber dimitido ayer, no porque haya sucedido el apagón, que también, porque ya solo que suceda eso ya es motivo de hacer un cribado igual que en la Dana, que tampoco ha dimitido nadie en la Dana y ya todo el mundo le da igual, pero es demencial que no haya dimitido nadie después de lo de la Dana. Pero esta mujer ya no solo tendría que dimitir por lo sucedido ayer, sino que es que tendría que dimitir por la falta de... O sea, cuando se te está avisando de lo que puede pasar y tú no haces nada y pasa, eso es un motivo es que eso es una negligencia. Es que eso es motivo de dimisión. Pues no, esta mujer de momento sigue cobrando su más de $500,000 al año después de haber dejado ayer a personas, a toda España, a 40 y pico millones de personas sin electricidad. A Portugal también, que de hecho, y esto es curioso, salió a hablar antes el primer ministro de Portugal que nuestro presidente Pedro Sánchez, mucho antes, y Portugal no tuvo la culpa. Portugal lo que pasó es que tuvieron una caída de un 30 o un 40% de suministro eléctrico que les venía de España y les pasó lo mismo que a nosotros. Se les tumbó la red, a nosotros nos desaparecieron esos 15 gigavatios, a ellos les desapareció un 30 o 40% que entraba a través de España y se les cayó la red igual que a nosotros. Entonces, lo que quiero decir es que este tipo de negligencias, este enchufismo que vemos en las instituciones, este poner a gente, en vez de poner a la gente más preparada, poner al amigo, al primo, al sobrino, que cobre un sueldo de puta madre, ¿vale? Esto es lo que está deteriorando las instituciones españolas a pasos agigantados. Y encima un poder judicial que debería de investigar estas cosas, que no lo puede investigar porque está también ya puestos los jueces y tal, a dedo prácticamente por el gobierno, pues claro, tenemos el caldo de cultivo perfecto para avanzar hacia un país subdesarrollado a pasos agigantados. Yo respeto un montón los países sudamericanos y me da mucha pena, chicos, porque son países que deberían de ser extremadamente ricos por la materia de prima que tienen, el territorio que tienen, la población que tienen, la sociedad, encima una natalidad muy alta y demás, deberían de ser extremadamente ricos y son pobres precisamente por las políticas de sus gobernantes. Y de verdad, o sea, a mí la actitud de la gente sudamericana, yo aquí en Valladolid tengo un montón de amigos, entreno todos los días con sudamericanos en el gimnasio y tiene una mentalidad de la hostia, o sea, que es que me gustaría que muchos españoles tuvieran la misma mentalidad que ellos, tío, que encima vienen aquí a trabajar y los que me estáis viendo sudamericanos, de verdad, o sea, chapó. Pero los países están como están precisamente por los dirigentes que no han permitido que esos países que son extremadamente ricos se desarrollen. Y en España está sucediendo lo mismo. Nosotros tendríamos que ser por materias primas, bueno, no tanto por materias primas, sino por localización, mejor dicho, geopolítica, porque somos el país con más sol y con casi más tierra cultivable de Europa, por el clima, por todo, deberíamos de ser ahora mismo, con las renovables encima, la potencia europea. O sea, si llenamos España, la convertimos en un fabricante de producción eléctrica renovable, que somos los que en mejor situación estamos de Europa con diferencia, junto quizás Italia y Grecia, que por clima también y situación geográfica y tal pueden estar parecidos. Y nos autoabastecemos con esa red. Bien hecho, ¿vale? No como está ahora, sino poco a poco, con calma, manteniendo centrales nucleares, manteniendo lo que sabemos que funciona, y después exportamos y vendemos fuera. Nosotros vamos a tener energía barata, lo cual va a hacer que la industria europea se venga a España, porque si tú vas a montar una empresa, la vas a montar donde más barata esté la luz, ¿no?
Y si donde más barata está en España, ¿dónde te vas a ir? A España, ¿vale? Provocaría una industrialización y encima ganaríamos una pasta vendiendo nuestra luz, ¿vale? Un poco más cara de lo que nosotros la producimos, lógicamente, para ganar unos euros al resto de países europeos. O sea, no sé si me entendéis, España tiene la posibilidad, España, Portugal, insisto, Italia, Grecia, los países del sur, pero España, por dimensiones, es en la que mejor posición está, cruce justo con Marruecos, llegada de comercio por parte de Sudamérica, de África, o sea, es que estamos en una situación estupenda, pero tenemos a unos dirigentes que no saben aprovechar esa situación y están haciendo que el país, en vez de desarrollarse, en vez de intentar ser la potencia más grande de Europa y empezar a buscar entrar en, como fuimos antaño, una de las más grandes a nivel mundial, están subdesarrollando el país por ser unos mangantes, unos trincadores y unos negligentes, que les da exactamente igual encima el bienestar. Ya no es que no sepan de economía, es que encima les da igual el bienestar y la seguridad de su propia ciudadanía. Entonces, bueno, insisto, disculpas por enrollarme con esto, pero es que, de verdad, o sea, me parece totalmente demencial lo que está sucediendo en España y quería, lo primero por quedarme a gusto, porque necesito decirlo y necesito quedarme a gusto con vosotros, chicos, que además sé que me escucháis, quiero saber vuestra opinión, me encantaría, sin ningún tipo de compromiso, si estáis de acuerdo, perfecto, si no estáis de acuerdo, también, o sea, quiero escuchar vuestra opinión, en lo que estáis de acuerdo bien, en lo que no, porque al final así es como aprendemos, debatiendo, dándonos opiniones diferentes unos a otros, oye, yo igual estoy de acuerdo contigo, tú conmigo no, luego me haces cambiar de idea, yo a ti tengo que cambiar de idea, así es como se aprende y se cultiva y como crece una sociedad aprendiendo. Así que me encantaría escuchar, chicos, vuestras opiniones al respecto. Y dicho esto, ¿vale? Ya nos olvidamos, paréntesis, ¿vale? Ha sido esto y nos ponemos, chicos, con lo nuestro, que es el trading, ¿vale? E inversión, análisis técnico, es a lo que nos dedicamos y es en lo que tenemos que centrarnos, porque al final, chicos, independientemente, y esto vale para quien viva en España o quien viva fuera, yo es lo que creo. Yo no puedo cambiar, lógicamente, la situación de ningún país. No puedo evitar que algo vaya bien, mal, regular. No puedo cambiar las políticas. Lo que sí puedo hacer es buscar de hacer las cosas en mi vida lo mejor posible para tener todas las alternativas. De irme, de quedarme, de lo que sea. ¿Vale? Pero tener todas las alternativas para que el día de mañana suceda lo que suceda en el país, pues yo pueda proteger mi espalda y la de mi familia, que sinceramente a mí es lo único que me preocupa. Yo, si tengo el día de mañana la posibilidad de ayudar a mi país, por supuesto que lo voy a hacer, ¿vale? Por supuesto que lo voy a hacer, pero como solemos decir, lo primero es lo primero. Y lo primero es el trabajo, es hacer las cosas bien todos los días, trabajar duro para, insisto, que no nos falte nada ni a lo mío ni a los míos, y si el día de mañana las cosas aquí están mal, pues bueno, tener la posibilidad de ir a otro lado, de lo que sea, ¿vale? Porque ya os digo que es algo que hay que plantearse. Así que ya dicho todo esto, vamos a comenzar con los gráficos. Lo primero, y antes de meternos con los gráficos, pendientes seguimos de esas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, Ucrania, para esa paz en Ucrania. De momento, Putin ha puesto una tregua en mayo para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? No recuerdo ahora exactamente el día, porque con todo esto se me ha olvidado. No sé si es del 5 al 8, creo que es la primera semana de mayo, ¿vale? Creo que es... Acaba el 10 de mayo la tregua, cosa así, o del 10 a 12, pero ha puesto una tregua de 3 días para conmemorar ese final de la Segunda Guerra Mundial. Intuyo que no se va a respetar la guerra, la tregua, como hasta ahora, entonces, bueno, para mí es algo... Que no lo tendría muy en cuenta, pero hay que decirlo, que al final se ha puesto, ¿vale? Por otro lado, vemos como Donald Trump parece que quiere suavizar un poquito los aranceles al lado automotriz, ¿vale? O a la industria automotriz, pero también sigue amenazando con nuevas políticas, igual no arancelarias, por lo que han dejado intuir, pero sí nuevas políticas para hacer presión económica sobre China. Y China pues ha denunciado la actitud de Estados Unidos como una actitud abusiva, de matonismo, han dicho más o menos, de que se está comportando como un matón, amenazando con los aranceles al resto de las economías para conseguir sus objetivos, y que lo que pedía China al resto de países es que no cedieran ante las demandas de Donald Trump. ¿Por qué? Porque al final China lo que busca, yo creo que es que si cuanto más países no cedan ante esas demandas y busquen negociar con otros países, pues al final van a buscar a China, ¿no? Por ejemplo, Canadá, si Canadá no cede ante
las demandas de Estados Unidos, pero necesita seguir exportando e importando, pues se va a ir a crear alianzas con otros países como China. Y China lo que busca un poco es eso, ¿no? Mejorar su posición de esa manera. Y importante también, hoy hemos conocido dato de IPC en España, dato de inflación, en la que hemos visto cómo esa inflación general ha bajado un poquito del 2,3 al 2,2. Sí que es verdad que la mensual ha subido, ¿vale? Pero bueno, la general, que es la importante, se ha reducido. Y el PIB de España, que también cae, ¿vale? En lo que llevamos de año, del 3,4 al 2,8, ¿vale? De hecho, el trimestral, que se esperaba que cayera al 0,7, se ha quedado en el 0,6, ¿vale? Así que se reduce un poquito el PIB, es un buen PIB, ¿vale? No, ya hablo mucho al gobierno, no voy a entrar a valorar qué forma parte de este PIB, porque si quitamos el gasto público del PIB, pues caería caería mucho, ¿vale? Caería considerablemente. Pero bueno, está en el 2,8, que así en términos generales, pues es un buen dato, lógicamente, comparado además con cómo están el resto de las economías europeas. Pero tened en cuenta que si a Europa le va mal, España al final puede tratar de mantenerse a flote y de momento lo está consiguiendo, pero antes o después se va a ver arrastrado, ¿vale? Por esa situación. Y súper importante los datos que vamos a conocer 4, 4,5, sobre todo los de las 4, con esa confianza del consumidor que se espera que caiga, y esas encuestas JOLTS de ofertas de empleo que se esperan también que caigan ligeramente, es decir, esos puestos de trabajo, esas vacantes de trabajo que hay en Estados Unidos. Se espera que caigan ligeramente, ¿vale? No mucho, un poquito, así que importante ver ese dato. Y luego el GDP Now de la Fed de Atlanta, que se espera que se mantenga en el menos 2,5%. Ya sabéis que mañana, miércoles, tenemos datos de PIB y de PCE, ¿vale? Ese índice de inflación al consumidor que favorito de la Fed. Súper importantes ambos dos datos mañana, tanto el PIB como el PCE, y eso sí que va a causar volatilidad. De hecho, hilándolo, vamos a repasar los mercados. Yo creo, como comentábamos en análisis de ayer lunes, que aunque por el tema lógicamente del apagón, pues le dejé grabado por la mañana, menos mal que dio tiempo a subirse a YouTube. A mí el apagón me pilló en el gimnasio, de hecho entrené 15 minutos, se fueron las luces y lógicamente nos pidieron que saliéramos del gimnasio, pero por suerte se consiguió subir el vídeo, que yo no sabía que se había subido, y cuando volvió la luz por la tarde la primera vez, a eso de las 6 y algo, lo que pasa que luego se volvió a ir una hora o 3 cuartos de hora y luego volvió. Pero lo primero que hice fue meterme en YouTube, coño, vi que el vídeo se había subido y os le mandé rápidamente. Así que los que habéis visto el vídeo de ayer, pues mencionábamos, chicos, que esperaba ver algo de lateralización en el precio, ¿vale? Durante estos días, por lo menos hasta esos datos del miércoles, que yo creo que son los que pueden ser el catalizador para los movimientos fuertes en el mercado, ¿vale? De momento en Bitcoin lo estamos viendo. Si nos vamos, chicos, al Nasdaq, esto es gráfico diario, viene con avances hoy de un 0,15, el SP 0,14. Si nos vamos a gráfico de una hora, pues lo que vemos son, sí, ligeros avances en el día de ayer, pero al final una lateralización del precio, ¿vale? Una lateralización muy clara, ¿no? Desde el viernes pegó ese ascenso el jueves perfecto, y desde el viernes pues que se ha quedado en esa lateralización que está formando ahora, con ligero sesgo alcista, ¿vale? En el caso del Nasdaq, en el caso del SP también, pero que hay que vigilar porque viene formando, sí que es verdad que en estos índices no lo suelen tampoco respetar al 100%, pero viene formando una ligera divergencia bajista entre esos máximos en gráfico de una hora que está formando el precio y el RSI, esos máximos descendentes que está formando. Y si nos vamos al SP, pues situación un poquito similar, ¿vale? Sí, vemos que avanza con divergencia bajista, y ya sabéis que el SP en el corto plazo, si sigue avanzando, fijaros cómo ayer conseguía finalmente romper la zona, aunque... Y me pasa un poco lo mismo que comenté estos días de Ethereum. Lo normal es que después de haber roto esa línea, pues tuviéramos una subida más vertical. No se ha visto, por lo tanto yo no daría de momento demasiada importancia a esa ruptura, ¿vale? No lo tendría muy en cuenta como una ruptura fiable, sino que esperaría, ¿vale? No siendo que hoy o mañana veamos que el precio se vuelve a meter por debajo de la línea, que es bastante probable. Pero de momento en el caso del SP, pues podría perfectamente buscar esa zona de los 5.600, donde ya sabéis que tiene ese POC, ¿vale? Esa zona de alto volumen, y que esa podría ser un punto de resistencia importante, ¿vale? Si el precio llega ahí, pues es una zona a vigilar muy de cerca, donde, como digo, el precio podría rechazar. Si nos vamos a mirar al oro, al final, que mirad que, joder, lo decíamos, oye, está presionando la zona, va a romper, pero al final, chicos, no ha roto. No ha conseguido romper esa zona de los 3.270, y ayer, lunes, rebotaba con fuerza al alza hasta justo este otro nodito de aquí, de los 3.353 dólares más o menos, ¿vale? Y ahora de nuevo ha vuelto a caer, y esto sí que es importante, ha vuelto a caer nuevamente por debajo del POC de toda esta última subida, ¿vale? Que se encuentra en la zona de los 3.000
330 más o menos, y que es precisamente lo que necesita hacer el precio del oro si quiere seguir subiendo, es mantenerse por encima de estos niveles, ¿vale? Es decir, el oro necesita recuperar esa zona, mantenerse por encima de aquí si quiere seguir subiendo. Si no, es muy probable que en el corto plazo, por lo menos, si no recupera ese nivel, veamos otro ataque de nuevo a esa parte baja, y si la acaba perdiendo, pues ya sabéis, chicos, que busco ese nivel, esa zona de los 3222. Fijaros como de hecho teníamos el POC, antes le teníamos aquí abajo, y ahora con esta acumulación que está haciendo el precio en esta zona, pues hemos visto que se nos ha movido ahí arriba, porque el volumen, lógicamente, de negociación ha aumentado aquí, y aquí se ha mantenido igual, lógicamente, pero aquí ha aumentado y ha superado el volumen que teníamos ahí abajo. Aún así yo no descartaría, ¿vale? Insisto, sobre todo por lo que vemos que el precio al final está presionando por arriba también y no puede superar ese POC, no puede superar esa zona de alto volumen. Yo no descartaría todavía una corrección, hacia la zona, por lo tanto, cuidado en ese sentido, ¿vale? Y si nos vamos a mirar ahora sí las criptos, las criptomonedas que vienen hoy laterales, como llevamos ya desde el miércoles de la semana pasada, dentro de toda esta acumulación, esto es gráfico de 1 hora, ¿vale? Pues lo que venimos viendo es que parece que en el gráfico de 1 hora, lo tengo marcado en el de scalping, parece que nos está formando ahora mismo, justo, fijaros, una especie de triángulo que veremos a ver cómo acaba rompiendo, esto, ¿vale? De momento, en estos últimos picos no tenemos prácticamente divergencia bajista, sí que la tenemos en el gráfico de 1 hora aquí, ¿vale? Si nos vamos al gráfico de 4 horas, vamos a echarle un vistazo, tenemos también divergencia bajista bastante clara aquí, pero ya sabéis que yo no he descartado y no descarto, ¿vale? Todavía un posible ataque hacia esa zona más o menos de los 96.500, para que el RSI además nos deje una divergencia un poco más alargada bajista, y a partir de ahí puede iniciar la corrección. Ya sabéis que yo voy corto, llevo mis shorts ya metidos dentro, pero estoy quizás buscando ese máximo más alto antes de la caída. En cualquier caso, la zona crucial que debe de mantener el precio de Bitcoin, ¿vale? Es ese nivel, ya lo hemos mencionado estos días, 92.500, 91.250 más o menos. Si pierde esas zonas, se va a ir para abajo fuerte, ¿vale? También se puede buscar en el corto plazo, pues algún tipo en gráfico un poquito de temporalidad más baja. Tengo por aquí el de scalping, ¿vale? Por aquí lo tenemos. Algún tipo de mira, justo, gráfico de 5 minutos, justo, chicos, mirad, mínimos más altos, mínimos más bajos. Iba a decir algún tipo de divergencia bajista para colocar algún tipo de short. De hecho, fijaros como en el lunes, la noche de ayer, veíamos aquí también otra divergencia bajista, ¿vale? Coincidiendo casi con esa zona de resistencia, y el precio de momento, pues que viene con esas caídas. Veremos a ver si continúan. Esto es gráfico de scalp. Yo de momento no he abierto, ya sabéis que tengo abiertos, pero ahora por la mañana, desde luego, esto no lo he aprovechado, estaba grabando el vídeo, pero bueno, voy a esperar de momento, porque esto todavía puede volver a hacer un ataque al alza a esos niveles. Ah, no, cállate, pero si esto es el oro, joder, disculpadme, chicos, estoy apañado. No estaba mirando el precio, y es que al final, claro, si nos vamos al gráfico de 5 minutos, estaba quedándome con este pico, y era este otro. Qué loco estoy. Ya os digo que estoy hoy hasta desorientado con lo que ha sucedido ayer. Bueno, como comentaba, bueno, pues en el caso de Bitcoin no tenemos divergencia bajista, pero lo dicho, yo lo que buscaría, ¿vale? Es una divergencia bajista en el precio, tanto en 5 minutos como quizás si queréis confirmar en 15 minutos, pero buscaría una divergencia bajista en el precio. Si no estáis dentro, pues que nos permita precisamente entrar en corto, ¿vale? Si miramos... aquí se ve muy claro esa acumulación que nos está haciendo, ¿vale? Ese triángulo que mencionaba antes, que de momento nos está formando. Por arriba, la zona a batir es el nivel de los 95.740. Esto es gráfico de scalping, ¿vale? Por eso tengo delimitadas también las zonas. Si consigue romper ese nivel, ahí sí que ya vamos a ver ese ataque a esa zona que hemos visto en gráfico de largo plazo, ¿vale? A esa zona, a ese POC de los 96, fíjate, 446, lo tenemos ahí marcado. Si nos vamos al gráfico de scalping, pues fíjate, la zona justamente de los 96.470 es donde acaba este primer nodo que tengo marcado, y después tened en cuenta que el precio no se va a parar justo en el POC, se puede parar aquí debajo, se puede parar por encima, ¿vale? Pues después la siguiente zona puede ser los 96.900, 97.200, donde ya ahí sí que también sería altamente probable un retroceso, y como mucho, si consiguiera romper ese nivel, pues a por esos 98.260 más o menos, aunque eso ya va a estar un poquito más complicado.
Entonces yo de momento tendría paciencia, buscaría esa divergencia bajista, esa buena entrada en corto, quizás esperaría a por la tarde que abra el mercado americano y a partir de ahí pues buscar esa corrección en el precio. Si por el contrario viésemos una corrección a la baja, oye, que nos dejara por ejemplo una ruptura, una búsqueda de este nivel, por ejemplo de este POC, de toda la acumulación que estamos viendo, insisto, desde la semana pasada, y luego por ahí viésemos algún tipo de divergencia alcista, ¿vale? En el precio, pues oye, también igual para buscar esa línea de tendencia que vemos aquí que une esos dos puntos, ¿vale? Sobre la que sube el precio. Pues oye, igual se podría buscar también, si insisto, con confirmación, un ataque después al alza a la zona de ese nivel de arriba, ¿vale? De los 96.500, más o menos, ¿vale? O incluso una toma de beneficios aquí, después aquí, después aquí, ¿vale? Eso habría que irlo viendo. Pero esto al final tened en cuenta, como podéis ver, que sería un trade más de scalp y sin embargo, por eso se podría valorar, ¿vale? Pero es un trade de scalp, pero al final el trade, chicos, de short, ¿vale? Si lo metéis bien vamos a poner el gráfico de swing para que se vea mejor. El gráfico, chicos, lo diré, el short, ¿vale? El short pues sería más una operativa de scalp y por eso a mí me gusta un poquito más, porque hay que tener un poco más de paciencia con eso, pero si al final tú lo metes, pues tú puedes sacar beneficio en estos niveles de abajo. Imagínate que lo metes aquí en los 94.900, puedes sacar, o como yo, insisto que nada de lo que digo es consejo de inversión, es como yo opero las cosas y como yo lo hago, ¿vale? Simplemente lo estoy contando. Puedes sacar beneficio aquí, y a donde yo creo que es muy probable que vaya alguna vez pierda esos niveles, que es la zona de 88. Entonces tienes un trade bastante más largo, ¿vale? Con bastante, lógicamente, menos riesgo también, y es altamente probable, y tienes un trade que puedes alargar mucho más y por lo tanto llevarte un porcentaje mucho más grande. Insisto, el hecho de que tú puedas alargar el trade no implica que no tengas que tomar beneficios por el camino. Hay que ir sacando profit, como ya he dicho, por el camino. Si tú abres aquí, pues aquí, por estos niveles, puedes ir mirando el price action. Si tú ves que se puede dar la vuelta, coges profit, y si luego el precio sigue cayendo, pues tú dejas operación abierta, como siempre, para buscar las siguientes zonas, ¿vale? Y luego te vas guiando del price action para ir tomando más profit. De todas maneras, ya sabéis que todo os lo voy comentando por el canal de Telegram, ¿vale? Y con respecto a Ethereum, pues un poquito igual, o sea, es que aquí ha cambiado poco la cosa con respecto al día de ayer. Sí que es verdad que ayer nos dejaba, y es lo que nos ha llevado a este rebote que estamos viendo en el día de hoy y que todavía podría continuar quizás a buscar otra vez la parte alta de esa bandera que nos parece que nos está formando desde el miércoles. Ya sabéis que yo no me gusta mucho el chartismo, pero bueno, no viene mal tampoco utilizarlo de vez en cuando. Fijaros cómo nos dejó en gráfico de una hora esta divergencia alcista, este doble suelo, que ya os digo que creo que nos puede llevar todavía un poquito más arriba en el caso de Ethereum, ¿vale? Pero como hemos mencionado, a mí una de las cosas que me chirrió un poco de Ethereum es que tras romper esa línea no hayamos visto quizás una pequeña acumulación y una subida rápida, sino que estamos viendo una acumulación con poca fuerza, ¿vale? O un intento de subida, un intento de subida acumulativa con poca fuerza, con máximos crecientes y con un RSI que nos está dejando una divergencia bajista. Eso me chirría, no me gusta, ¿vale? Y por eso tendría cuidado, ¿vale? Ya sabéis cuál es mi planteamiento de Ethereum, de que si Bitcoin cae, pues puede incluso marcar un lower low todavía antes de buscar un ataque al alza y de retomar verdaderamente esa tendencia alcista, ¿vale? Hoy, chicos, no voy a analizar altcoin, ¿vale? Ya os digo, con lo sucedido de ayer, por supuesto que voy a contabilizar los votos del día de ayer, voy a contabilizar todo lo que votéis en el día de hoy, así que votad qué altcoin queréis, pero no voy a analizar altcoin porque no me ha dado tiempo ahora por la mañana a repasar altcoin. De hecho todavía no he ni siquiera recontado los votos de ayer. Con todo esto que está investigando un poquito de lo sucedido ayer, red eléctrica y demás, y por supuesto analizar gráficos y preparar la sesión de la tarde, que ya sabéis que es cuando yo opero, pues no me ha dado tiempo. Pero mañana ya, por supuesto, analizamos altcoin, así que votad cuál queréis para mañana, ¿vale? De momento la más votada creo que es DOT, que creo que es la que tocaría hoy, la más votada. La segunda más votada no me acuerdo, pero la primera creo que sí, es DOT, así que votad la que queráis. Y lo dicho, disculpad por la intro del vídeo y por lo que me he explayado hablando de lo sucedido ayer, pero comprended, yo al final soy de aquí. Ayer encima no pude trabajar, estaba de muy mala hostia
y necesitaba, perdón por la palabra, y necesitaba también desahogarme un poco y contaros, chicos, a vosotros lo que yo pienso, ¿vale? Ya os digo que me gustaría saber también vuestra opinión, qué pensáis, si estáis de acuerdo, si no, si creéis que estoy equivocado en alguna cosa, porque también, insisto, así es como se aprende. Y nada, dejad like, comentad qué os ha parecido, qué pensáis también del tema técnico de los mercados y nos vemos, por supuesto, como siempre, a las 3 o a partir de las 3, chicos, en el canal de Telegram a ver cómo vienen esta tarde los mercados, que de momento, parece que vienen en verde. Vamos a ver cómo se comportan por la tarde, chicos. Pasad muy buen día y nos vemos en Telegram.